Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, la violencia sexual, la violencia misógina que se actúa tan brutalmente en la violación. Estará con nosotros para compartirnos su testimonio la actriz y creadora escénica Sandra Villalba. Quisiera comenzar el programa con un poema escrito por Sandra, y qué mejor que ella misma para leerlo. Nadie preguntó, me quedé sin noche, me quedé sin mí. Yo no pedí ser una sobreviviente, yo no pedí aprender a defenderme, yo no pedí estar alerta, yo no pedí aprender para compartir que sí se puede. Yo no pedí que tomaran mi cuerpo, mi espíritu y mi tiempo. Ahora tengo que resolver que ya amaneció y dar gracias que no fui una cifra más, dicen. Nadie me preguntó si yo quería este camino de resiliencia. Sí, sigo enojada. Yo no quería que un extraño, que nadie, que nunca, que nadie me robara mi alma. Yo deseo lo que había soñado para mí antes. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, escuchemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Sabemos que la violación de niñas, adolescentes y mujeres ha sido históricamente utilizada como un arma de guerra. Sucede entre hombres, desde los imaginarios culturales en los que las feminidades son propiedad de los varones. Violar a las mujeres del enemigo es arrebatarles a ellos su masculinidad. En ese contexto, las mujeres son despojadas de su humanidad. Hay hombres que viven en guerra, su propia guerra interior, que actúan contra las mujeres de su familia o cercanas. La mayoría de las personas violadas lo han sido por alguien a quien conocen. Hay también hombres que salen a la calle a la casa de una mujer como si fuera una presa. La absurda explicación de irrefrenable deseo sexual masculino como motor de una violación ha intentado justificar lo injustificable, la voluntad de dominio propia a las personalidades depredadoras. La prueba más rotunda de que el deseo irrefrenable no existe es que hay hombres que se relacionan emocional y sexualmente con una mujer a la que entienden como su par. Y hay depredadores. Entre unos y otros existe un abismo. Pero entre más una cultura insista en reproducir la idea de las feminidades como propiedad de los hombres, lo que comienza con la educación en la familia, más probable es que la violación sea considerada por quien la perpetra como un derecho, como un daño menor. La antropóloga Rita Segato hizo una investigación que partió de entrevistas a los violadores en la cárcel. La constante de las respuestas fue la necesidad de dominar y someter. En las cuerpas, el depredador ejecuta una suerte de venganza de lo que no tiene. Cosificando a su víctima, se reivindica en su imaginario como el macho digno de pertenecer a la manada de los machos a la que aspira. Citemos a Rita Segato. Entre más conflicto le cree a un hombre el no responder a los mandatos, entre más vulnerable se sienta, entre más fragilizado, más recurrirá a la violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres como una forma de ganar poder y de afirmarse. Ante la impotencia de no ser macho alfa, solo les queda extraer el tributo de los cuerpos femeninos. Bienvenida Sandra Villalba, actriz y creadora escénica. Actualmente se especializa en arteterapia. La recibimos hoy con toda la sororidad de las mujeres que somos parte de Abiertamente y con toda la solidaridad de los compañeros del equipo. Sandrita linda, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Tere. Gracias. Sandra, cuando te conocí en 2019, estuvimos conversando muchísimo. La primera vez en una banqueta, ¿recuerdas? Sí. Y después en la casa. Y en aquel momento tú me dijiste que te faltaba mucho por trabajar para poder hablar del tema. Ahora, cuando volvimos a hablar, yo te pregunté por qué esta vez quieres testimoniar y tú me dijiste porque somos muchas. Sí, somos muchas y porque también a pesar de que ya pasaron
20 años. Para mí, de hecho, solamente la palabra violación no la podía decir delante de nadie y solamente decía el asalto que pasó. Sucedió que empecé a hacer más tribus, más amigas y platicando, solamente tomando un café o quedar de acuerdo para vernos. En la plática surgía que si éramos 10 sentadas en la mesa, 7 de ellas habían pasado lo mismo, habían sufrido abuso, violación. Entonces me di cuenta de una manera así como choqueante y dije, somos muchas, somos demasiadas y somos ahorita las que estábamos en esa mesa, las que teníamos confianza de hablarlo, pero ¿cuántas otras no? ¿Y cuántas otras pueden morir por la depresión o por cualquier otra situación que se desencadene de eso y jamás hablarlo y llevárselo a la tumba? Y creo que eso no nos hace nada bien. No, claro que no. ¿Cuáles crees tú que sean las razones y las sinrazones que impiden que las mujeres hablemos? Porque creo que hay un fondo como de culpa cuando la víctima no puede ser nunca culpable de lo que le sucedió. Sí, creo que principalmente la culpa y el miedo, obviamente, al que dirán, y el miedo a ser señalada. Si estás pasando por una situación así que te deja totalmente vulnerable, entonces enfrentar las opiniones de alguien más, las preguntas de alguien más, las críticas de alguien más, creo que es muy difícil y por eso también callas, por el que dirán, por saber a todo lo que te vas a enfrentar y esta cuando te vuelven a ser víctima. Revictimización. Ajá, exacto. Pues no lo quieres volver a pasar, no quieres a lo mejor volver a recordarlo. Por ejemplo, a mí lo que me pasó fue no hablarlo con nadie, o sea, fue un mutismo selectivo. Aunque obviamente los de mi círculo cercano sabían y estaban ahí para apoyarme, pero yo me pasé 3 meses sin hablar, sin decir nada, y menos de ese tema. ¿Qué sucedió, Sandra? Pues todo fue un 5 de febrero y fue el 2022. Yo trabajaba en una cafetería muy famosa de la Ciudad de México y también estudiaba actuación en cine. Ese día me tocaron dobles turnos, entonces salí hasta las 6 de la tarde. Sobre Insurgentes pasaban antes los autobuses, los microbuses. Yo lo estaba esperando como siempre, pero tardaba mucho. Entonces dije, mejor voy a parar un taxi. Y bueno, en ese tiempo no era Ciudad de México, era el DF y estaban los Volkswagen, ¿no?, de taxis. Me subí a uno y dio la vuelta en Concepción Beistegui, porque yo le dije que por ahí iba yo a mi casa, a la dirección donde tenía que ir, y le pedí que si podía bajar la ventanilla, porque tenía mucho calor. Y al momento yo de hacer ese movimiento, él gira el auto, se mete a otra calle que no es, y yo dije, o sea, como balbuceando, dije así de, no es por aquí. En ese momento ya él sacó la pistola. Yo la tuve primero aquí en la frente y lo que hice fue aventarle mi bolsa, ¿no? Dije, me están asaltando, está pasando. Yo dije, está pasando, sí me está pasando, porque mi cabeza hacía una disociación como para cubrirme del momento. Ahora sé que se llama disociación, que fue para cubrirme del momento. Y dije, pobre chica, la están asaltando. ¿Te saliste de ti? Me salí de mí, sí, para cubrirme, incluso llegué a verme, ¿no? Como arriba, como que me estaba pasando todo a mí. Y la calle ya estaba oscura, yo sí volteaba, no había nadie. Entonces él se dio cuenta que yo volteaba y que estaba diciendo ayuda, y entonces me avienta a la parte de adelante donde quitaban el asiento los Volkswagen, y ahí me tuvo hincada todo el tiempo. No permitía que lo viera, entonces sus palabras eran, no te atrevas a verme, pero tengo muy grabado todavía, hasta ahorita así diciéndolo, o sea, puedo recordar perfecto el perfil de su cara, su barba, su playera gris y su tatuaje, y sacaba una botella, no sé si era tequila, no sé qué era, pero sacaba su botella y la tomaba cada rato y decía, las mujeres no merecen vivir,
él dijo, yo las mato, no merecen ser encontradas porque todas son unas prostitutas, ¿no? Y eso me empezó a asustar mucho. Obviamente hubo jalones, golpes, sobre todo para que no lo viera. Y como empezó toda la violencia sexual fue por una cadena que traía, la arranca. Y entonces él empezó a tocarme primero acá y me dijo, ¿te parece si te quedas quieta para que no te mate? Entonces, dije, creo que lo tengo que obedecer. Y me dijo, jugando, él jugaba conmigo, él me hacía bromas, me humillaba y sí, me insultaba y me decía, voy a ver si te concedo la vida. Ahorita voy a decidir si eres de las que se salva o no. Entonces, pues en ese momento empecé a romperme más y a imaginarme que yo no estaba ahí. Y decía, pobre chica, lo que le está pasando. Pero, no sé, hubo un momento en que él pasó a decirme, como sacó mis credenciales, y entonces dijo, ya sé dónde vives y te voy a venir a hacer unas visitas. Entonces empecé a entrar más en pánico y me quedé muda y agachando la cabeza. Y entonces él me dijo, vamos a entrar a una colonia a la que yo quiero que me ayudes a asaltar casas. Me dijo, porque tienes el perfil de alguien que sí te va a abrir la puerta. Y entonces yo le dije, no, o sea, un rotundo no. Y pues me golpeó más y entonces la violación fue más extensa, fue por horas y él decidió por ese rotundo no y por también poner resistencia, pues decidió secuestrarme y entonces fueron horas. Yo salí del trabajo a las 6, yo creo que tomé el taxi 6:15 y llegué a mi casa ese día, esa noche, casi a las 11:45 de la noche. Entonces, él avanzaba, se paraba en calles oscuras, seguía la violación, seguían los insultos. Y ya cuando él decidió, fue también, recuerdo que fue porque yo le dije, estás muy joven, no tienes esposa, hijas o hermanas. No sé de dónde salió eso, o sea, yo creo que es la cabeza tratando de sobrevivir, ¿no? Y me dijo, ¿qué te importa? Empezó a insultarme otra vez. Y de repente le dije, ¿no crees en Dios? Y hubo un silencio de su parte. Y volvió a tomar, ya no me dijo nada, seguía avanzando el bocho, el Volkswagen. Y entonces me dijo, ¿acabas de ver ese portón blanco? Y yo, no vi nada porque iba agachada. Y me dijo, bueno, levanta la cara en este momento. Y ya la levanté, vi el portón blanco y yo decía, ay no, que no me pida que vamos a ir a asaltar, que yo toque para eso. En ese momento yo no sentía los golpes, no me dolía, no, estaba completamente como anestesiada. Además también te encañonaba con la pistola, sí, como esporádicamente. Pues, sí, ¿no? Tuve la pistola en la sien, en la frente, en el estómago, en la boca y en la nuca. Y recuerdo, la pistola era plateada, ¿no? O sea, son cosas que se me quedaron siempre. De hecho, no usaba el color gris por la playera de él, ¿no? Los Volkswagen, el motor del Volkswagen me ponía muy mal nada más escucharlo. Y eso cuando me dijo del portón blanco y que alcé la cara, me dijo, vas a salir, te concedo la vida. Y entonces abrió la puerta, me empuja y me avienta mi bolsa. Yo me quedé así en la banqueta y dijo, si volteas, pues te mato. Y hasta que tú dejes de escuchar el motor, puedes caminar. Entonces me dijo, simula que es tu casa y que estás tratando de entrar. Y simula y dime gracias, Señor, para que nadie sospeche.
Entonces, encima de todo, yo me salgo y tengo que decirle, gracias, Señor, ¿no? Y entonces ya camino, voy al portón blanco, simulo como que voy a entrar. Y me quedo ahí un momento hasta que deja de oírse el motor y aún yo me quedé más tiempo. Porque dije, a lo mejor me está engañando y a lo mejor se bajó y me va a disparar o... Sandrita, ¿nos detenemos un momentito? Sí. Regresamos en un momento. Seguimos con nuestro tema de hoy, cuando la violencia misógina se actúa en la violación sexual. Sandrita, te deja entonces ante ese portón, le das las gracias. ¿Cómo llegaste a tu casa? No recuerdo exactamente en qué calle fue, pero la bolsa que me aventó en ese momento, mi bolsa tenía un agujero y ahí se habían ido algunas monedas. Me dio seguridad tocarlas y decir, puedo caminar, puedo llegar. Y seguí caminando. Recuerdo que le pregunté a una señora dónde estoy, cómo hago para llegar a tal punto. Ella me dijo, no recuerdo ni su rostro. Me subí al micro que pasaba y la verdad solamente recuerdo de eso, pues las escenas de los pies de las personas, que estás en el micro y solamente ves pies, la calle hasta que llegué a donde vivía y las escaleras, el piso de donde vivía, pero no podía levantar la cabeza. Seguías mirando hacia abajo como en el taxi. Y así seguí muchos años. Y me di cuenta así que vas por la calle y sigues volteando hacia abajo y sigues pensando que si volteas hacia arriba no te van a conceder la vida. Entonces, así llegué a la casa y lo primero fue poner un mueble que había en la puerta y fue irme a lavar los dientes, a bañarme y después de eso me acosté. Pero tú no vivías sola. No despertaste a nadie. Vivía con mi hermana, pero mi hermana había tenido que salir por trabajo ese fin de semana. Sí, ese fin de semana tuvo que salir y estaba sola. ¿Tampoco llamaste a nadie? No. Después de que entré al baño a limpiarme, pues me acosté. Pero preparé mi uniforme para el siguiente día. Mi mente era, mañana tengo que trabajar, y preparé mi uniforme y mis cosas de la escuela y me acosté. Y como no podía conciliar el sueño, pero de repente a mitad de la noche desperté gritando y dije, ay, algo me pasó, ayuda. Pero no había nadie, me di cuenta que algo me había pasado, pero ni siquiera yo lo repetía. Entonces, al siguiente día... Pero tú lo dices, te disociaste en ese momento. Totalmente. Y no podías regresar a ti todavía. No. Al otro día fui muy normal al trabajo. Cuando llegué, obviamente se me quedaban viendo y yo, ¿por qué se me quedan viendo así? Y ellos me dijeron, ¿qué te pasó? Porque traía golpes. Y les dije, es que me asaltaron, pero no pude decirles más. Sin embargo, llegó una de mis mejores amigas, que hice en ese momento también en esa cafetería, y me dijo, a ti te pasa algo, siéntate conmigo. Y entonces le conté, pero le conté como si obviamente le pasó a otra persona, como si hubiera sido una película que yo vi. Y ella empezó a llorar, se espantó, y lo que hizo fue llamarle al gerente de esa tienda y decirle, tenemos que hablarle a sus familiares porque no está bien. Y yo no supe de eso, pedí un turno más, hablé a la escuela que no iba a ir porque no quería moverme de ahí, porque el pensamiento era, ¿cómo me voy a ir de aquí ahora? ¿Cómo voy a llegar a mi casa? O sea, con un miedo así invadido en todo mi cuerpo. Pero encerrada en ti misma, San, porque realmente lo conversaste con tu amiga, pero no estabas pidiendo ayuda, no estabas todavía pudiendo asimilar que eras tú la que había estado allí. Sí, no. Sandrita, te voy a presentar, tenemos un fetiche todas las semanas y ahora elegí una obra de arte que creo que es muy simbólica para nosotras. La historia es un poquito larga. Se las cuento. El poeta romano Ovidio creó una versión de Medusa diferente a la del mito griego original. Medusa era sacerdotisa en el templo de Atenea.
No era una gorgona como sus hermanas. En la versión de Ovidio, fue violada por Poseidón. Por alguna inexplicable razón, la diosa Atenea decidió castigarla a ella y la convirtió en un ser temible capaz de transformar en piedra a quienes la mirara. Después ordenó a Perseo que la asesinara. Nadie cuestionó a Poseidón por su crimen y todos sabemos que Perseo pues, se convirtió en un héroe. Feministas de los años 70, como la psicoanalista Julia Kristeva y la escritora Hélène Cixous, reinterpretaron el mito de Medusa, una mujer herida por la violencia misógina, y la diosa Atenea pasó a ser considerada una traidora a la causa de las mujeres, a nuestras causas. Castigó a Medusa cuando debió protegerla y castigar a Poseidón. En el siglo XVI, Benvenuto Cellini creó una escultura de Perseo exhibiendo la cabeza de Medusa. El artista argentino Luciano Garbati trabajó en 2008 una escultura de Medusa que se inspira en la escultura de Cellini, solo que a la inversa. Es Medusa quien derrota a Perseo y exhibe su cabeza. Esto es, por supuesto, simbólico. En 2020, cuando el juicio contra el tan poderoso Harvey Weinstein, acusado de violencia sexual por más de 80 mujeres, la obra fue colocada frente al Tribunal Penal de Justicia de Nueva York como un símbolo del incuestionable derecho de las mujeres a denunciar, a dar testimonio y acceder a la justicia. Pues sí, se ha convertido en todo un emblema, ¿no? Sobre todo para los feminismos jóvenes. Y justamente lo que dices, creo que aquí Atenea es la sociedad, ¿no? Atenea es la sociedad. Sí, es la sociedad que no va a castigar o va a dudar mucho que alguien sea culpable, que alguien sea violador, que alguien sea el perpetrador, abusador, ¿no? Los va a acusar a las víctimas, va a acusar a las víctimas, ¿no? Las va a culpar, las va a castigar. Cuando tú comenzaste a hablar de lo que te habían impuesto, ¿cuáles fueron las reacciones alrededor tuyo? Pues lo primero que pasó con mi familia fue mucho apoyo. Y yo siempre quise que ellos tomaran también una terapia porque a ellos también se les rompen muchas cosas, ¿no? Claro. Y sobre todo también la seguridad, y se vuelven un poco sobreprotectores. Y lastimados, ellos también pasan por un duelo también. Y de mi familia todo el apoyo siempre. Y a veces creo que lo comenté con personas que no debí comentarlo, porque después ellas tomaban eso como, no sé, algo en contra de mí. Por ejemplo, me decían, es que es tu pretexto lo que te pasó para no estar ahorita funcional en la vida. Porque a mí después de no hablarlo y el día que lo hablé fue porque sonó una alarma fuera de mi casa y mi papá dijo, hay que checar de quién es la alarma, no vaya a ser un asaltante. Y entonces esa palabra a mí me hizo explotar. Corrí, dije, no te asomes, va a pasar algo malo, y empecé a llorar y empecé a contarles, y entonces ver también en mi mamá, en mi papá lo que les afectó escucharme, me hacía... ¿Cuántos días habían pasado? 3 meses. 3 meses, dijiste, ¿verdad? Estuviste en silencio total. Sí, 3 meses. Sandrita, tenemos una sección, Las Plazas y las Voces, con algunas preguntas que hacen nuestros compañeros del equipo de producción. La pregunta fue, ¿cuáles creen que sean los mecanismos interiores que generan la violencia sexual? Hay una violencia desde el silencio y estamos demasiado acostumbrados a la violencia verbal. Entonces la violencia es sistemática. Pienso que el origen de la violencia sexual básicamente es la normalización de la violencia. Yo considero que es desde el seno familiar. Sí, el trato que los padres suelen tener hacia los hijos, y de allí creo yo que parte algo fundamental, que es desde la misma violencia, que son objetos, los hijos. De allí puede partir mucho las agresiones físicas y sexuales. Porque aquí estamos acostumbrados a una idiosincrasia en que la mujer está considerada en menos cero, ¿sí? Y eso es lo que considera el machismo, que antepone el género masculino
ante el género femenino y no les permiten que salgan adelante generando una violencia, ¿no?, hacia la mujer. Eu penso que o problema relacionado a abuso sexual está institucionalizado em nossa sociedade por las estruturas de poder y cómo nosotros lidamos con este problema. Creo que mucho de la violencia emocional y sexual tiene que ver con el no ser perceptivo con la otra persona y no escuchar. Por ejemplo, con el punto del consentimiento, ¿no?, que muchas personas no captan mensajes un poco más sutiles que reflejan señales de consentimiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho trabajo decir un no firme, sobre todo en mujeres, porque a veces hay ciertas razones culturales que hacen más difícil decir un no. Entonces hay mensajes más sutiles que a veces no somos perceptibles en captar por no ser empáticos, ¿no? Gracias a las personas que responden a nuestras encuestas. Entonces, Sandrita, 3 meses de silencio, ¿y qué pensabas, qué sentías? De hecho, no recuerdo muy bien más que la ventana de mi cuarto. Y creo que por eso también escribí eso en ese momento, porque estaba enojada de que entrara la luz. Y yo solamente quería justo esconderme. Entonces, si entraba la luz, era inquietante porque decía, amaneció otra vez tengo que soportarlo en mi cabeza y otra vez no puedo hablarlo. Mi familia sabía y respetaba también mi proceso, pero yo simplemente decía, después lo hablo. Sí me pasó, pero después lo hablo. Y bueno, no recuerdo exactamente ni qué comía, ni cómo dormía, nada. Solamente mi recuerdo es estar viendo la ventana. Y justamente también por la ventana me pasaban también de comer, porque a veces no quería abrir la puerta de mi cuarto. Y entonces mis papás tocaban en la ventana y me dejaban ahí pues comida, y a veces comía, a veces no. Sí. Sandrita, nos vamos a interrumpir para un corte. ¿Conocen ustedes a la compositora y cantante Vivir Quintana? Se las recomiendo muchísimo. No se pierdan su canción Sorora, es bellísima. Y Canción Sin Miedo, que se ha convertido en un himno de los movimientos de mujeres en México y América Latina. Y dice al final, cito, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del amor. Regresamos. Continuamos con Sandra Villalba nuestra conversación. Sandrita, en el poema tú haces referencia a todo lo que se quebró, a todo lo que se rompió en tu vida y a la dificultad de continuar. Hubo algo que vino de fuera como un tsunami y trastocó la realidad para ti. ¿Cómo fuiste intentando abrir la ventana, ir a comer con tus papás y ya no encerrada en tu cuarto? Pues justamente el día que brotó todo, que explotó todo, me di el permiso de pues pasar esa ventana, pasar esa puerta y empezar a estar en mi casa, en la casa de mis papás. Me empecé a sentir justo en un lugar seguro, porque era la casa de mis papás, ahí nací, ¿no? Entonces sentía eso, esa seguridad. Sandrita, pero tú usas la expresión, me di permiso. Sí. ¿Por qué así? ¿Por qué? Porque creo que todavía mi mente estaba pensando en si tengo permiso o no de vivir, si me iban a conceder la vida o no. Como tanto lo repitió él, entonces creo que justamente me lo creí, ¿no? Y empezaba a vivir, y empecé a vivir de esa manera. O sea, el impacto en mi vida, aparte de que la cuerpa cambia, tu forma de vestir, mi forma de relacionarme con la gente empezó a ser destructiva. Y también yo me empecé a tratar de esa manera, una autodestrucción así acelerada.
Yo creo que me creí perfecto el de no mereces vivir, no mereces tener una vida, y más por lo que te pasó, te van a señalar, ahora van a tener algo con que lastimarte más, ¿no? Pero una se autodestruye cuando se está castigando y una se castiga cuando se siente culpable. Sí, era yo creo que justamente la etapa donde era una negación de lo que me había pasado y era la etapa de fue por mi culpa, ¿no? Porque mucho era, ¿por qué tomé el taxi? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no esperé 5 minutos más? Ay, y la cabeza entonces estaba así. Entonces, pues en ese momento yo creo que todavía, o sea, lo aceptaba y apenas lo iba asimilando, pero con mucha culpa. Y obvio hice de mi cuerpo y mi vida otra cosa de la que yo no había planeado, ¿no? Y el enojo y la ira, yo creo que atrás de eso estaba toda mi tristeza y toda la impotencia, pero la ira hizo en mí muchas cosas, pues eso, destructivas. No pude ser funcional inmediatamente, aunque yo me puse así como meta. No pasó nada, lo tengo que superar, tengo que regresar a la Ciudad de México y tengo que seguir estudiando. Lo hacía y como a los 6 meses todo tronaba, mi cuerpo, mi cabeza, mi alma me enfermaba, vinieron enfermedades como hipotiroidismo, hipertensión, más ansiedad, más depresión, ataques de pánico. Entonces, es una cosa que se te viene eso como un tsunami, como tú decías, como un tsunami, y de cosas que tú no pediste. Y, no, claro que... y que dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y sí hay muchos porqués que a lo mejor nunca te respondes. No, la crueldad y el absurdo no tienen realmente explicación. Sandra, vamos de nuevo, por favor, a las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿qué podemos hacer como sociedad para intentar disminuir los niveles de violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres en México? Yo creo que pues, lo mejor que podemos hacer es no seguir normalizando ciertas conductas, ciertas acciones. Si somos testigos de algo que no está bien, pues señalarlo y decir, no, pues la verdad no estoy de acuerdo con esto y así. Sé que es muy difícil muchas veces para las mujeres porque en esta sociedad pues muchas veces no se les cree y sus relatos muchas veces llegan a ser tirados a la basura, incluso por trámites burocráticos, y tener que estar repitiendo tantas veces que fueron acosadas sexualmente, pues es muy fuerte para ellas, tanto mentalmente como físicamente. Entonces, para las mujeres yo creo que debe de haber este apoyo y red social para que se puedan sentir seguras de decir su relato. Yo creo que teniendo una educación sexual integral podemos solucionar muchas cosas en las escuelas y sobre todo hablar sin tabúes, porque siento que actualmente la educación sexual en las escuelas es horrible y necesitamos mejorar muchísimas cosas. Y también tiene mucho que ver con nuestra educación en casa, ¿no? Y en general también como en los medios con los que tenemos contacto, redes sociales. Creo que es importante transmitir una cultura contra la violencia sexual. Eu penso que o que nós podemos fazer para mitigar esta situação pode ser o investimento em la educação básica, falando sobre estes problemas e tratando com mais claridade o que acontece en nuestra sociedad. Y pues en el momento que como sociedad dejemos de normalizar y empezamos a interceder también y no dejarlo necesariamente a las autoridades porque no es suficiente, pues este sistema se va a ir cayendo, ¿no? Este sistema violento. Regresamos gracias a las personas que participaron. En algún momento, Sandrita, estuvimos hablando de la importancia de la palabra víctima, porque hay un punto, porque hay momentos en los que sí es indispensable. Sí, creo que sí es importante decirla y aceptarla. A lo mejor muchas no les parece que uno al principio se defina como víctima, pero es parte de lo que tienes que aceptar que a ti te pasó. Entonces, para poder
pasar a otro punto y poder ser valiente y poder ser resiliente y decir ahora, como yo soy una sobreviviente, tienes que decir primero, fui o soy una víctima, me pasó, así de vulnerable quedé, así de rota quedé, así en pedazos, porque si no, no puedes avanzar, no puedes seguir, no puedes ir a la otra etapa de tu duelo, de tu recuperación, de tu sanación. Primero decir, sí, soy una víctima, fui una víctima y el proceso sigue y ahora puedo ser una sobreviviente. Yo creo que le tenemos miedo, aparte de lo que nos señalan, miedo a eso, a demostrarnos tal cual como pasó en ese momento, esa vulnerabilidad, pero olvidamos que la vulnerabilidad es yo considero que es sinónimo de valentía. Sí, yo también creo que la palabra víctima es indispensable y que hay que aceptarlo y transitarlo. Tú dijiste algo que vuelvo a ese punto porque me dejó muy impresionada. Dijiste, Atenea ahora es la sociedad, ¿no? Esa sociedad que castiga a la víctima y no al depredador. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo podemos ser tan poco empáticos, tan inhumanes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo que justamente con la mentalidad, digamos, como de Atenea, de decir, voy a favorecer, en este caso, al hombre, en este caso, al perpetrador, y la víctima, pues, no le voy a creer, al contrario, algo tuvo que hacer para que le pasara, ¿no? Entonces, O sea, es como si siguiéramos dividiendo el mundo de las feminidades en las buenas y las malas, sí. así. Entonces, claro, si fueras buena no te hubiera pasado. Claro. Porque a las chicas buenas no le pasa, porque cuando comenzaron los feminicidios en Ciudad Juárez, recuerdo perfectamente que era el horror escuchar este tipo de comentarios. Y bueno, es algo que le puede pasar a cualquier niña, adolescente, mujer, niño. Sí, sobre todo ahorita que estás diciendo eso es cuando te preguntan, preguntan, ¿cómo iba vestida? Pero ¿cómo vas vestida? Yo en ese momento iba con mi uniforme, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver esa pregunta. Y es también cuando yo digo, ¿le van a preguntar en serio algo a alguna víctima de violación? No sé, una niña, ¿cómo va a contestar eso? ¿Iba con mi pañal? ¿O cómo va a contestar? No sé, también hay religiosas que yo he escuchado lo que les ha pasado, cómo iban con su hábito y eso es su culpa. O sea, pero es que fuera como fuera, es que es una pregunta absolutamente inaceptable. Exacto. Porque está colocando la responsabilidad de la víctima. Y es que siempre la sociedad coloca eso de inmediato. O sea, dices, pasó esto, ok, ¿a qué hora saliste? ¿Cómo estabas vestida? ¿Por qué tomaste esa decisión, no sé, en este caso de subir al taxi, ¿no? O a las que les sucede, no sé, que fueron a una fiesta. Es que fue de fiesta. Es que era de noche. Es que tomó. O sea, siempre va a haber eso de la sociedad que es tan injusto y da tanto coraje y odio eso, odio cuando lo dicen y odio también cuando dicen, pero ya pasó tiempo, ¿por qué lo va a decir ahora? Oye, todos tienen sus procesos y no sabes lo que esa persona pudo venir cargando durante años. Pero además es bastante común y repetido, las víctimas tardan mucho tiempo en procesar y poder hablar. Había una pancarta en la última marcha del 8 de marzo que me llamó mucho la atención porque normalmente las cosas se plantean así, 4.200 mujeres van a ser violadas hoy. La pancarta decía, hoy habrá 4.200 violadores. Claro. Es decir, y me pareció bien importante el deslizamiento que estas morras maravillosas, como ella se llama, hacían para decir, no, pero a ver, el problema es ese hombre con ciertas características, ese hombre que tiene broncas con su masculinidad, que no son todos los hombres, son esos específicamente, ¿no? Es que sí, deberíamos de justamente la sociedad mirar hacia allá y en lugar de decir, cuida a tu hija porque la pueden violar, oye, no, educa a tu hijo para que no se convierta en un agresor. Sí, entonces hubo respuestas donde te decían, pero ya sé feliz. Pues tenemos una especie de
de horror al dolor de los demás, ¿no? Sí, y me decían, es tu pretexto, yo creo que lo tienes que superar, era la palabra que más escuchaba, supéralo, 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 échale ganas. Esa frase no. es terrible, sí, es como si fuera por decreto, ¿no es cierto? Y sí, o sea, yo dejé de ser funcional en la vida, ¿no? Y muchos años me costó a mí, de hecho, estar aquí ahorita, hablarlo, porque implicaban muchas cosas, abrirme, ser vulnerable otra vez, recordarlo, y esto de, como decía mi poema, como de yo me imaginaba otra cosa para mí, ¿no? Yo me acuerdo de mí antes de, y sí es como un suceso de que te marca, que es antes y después. San, nos vamos a detener un momentito y justo a esto del silencio y la palabra, una frase de la feminista afroamericana Audre Lorde. Cito, mis silencios no me han protegido, tu silencio no te protegerá. Y agrego, sumando el texto de 2 pancartas que se repiten en estas marchas de las que estábamos hablando del 8 de marzo, nunca más tendrán la complicidad de nuestro silencio. Y la otra, la vergüenza para los violentadores, nunca para las víctimas. Regresamos en un ratito. Estamos escuchando el muy valiente testimonio de Sandra Villalba. Sandrita, tú has hecho muchísimos años de trabajo para salir de esta situación en la que te colocaron. Se trata de recuperar a la mujer que fuiste. Construyes una mujer que es muy distinta. ¿Cómo ha sido? Primero te encuentras con una versión que no la reconoces, pero la tienes que abrazar. La tienes que abrazar y la tienes que sanar. Primero ponerle curitas y banditas y después que de esas curitas salga mucha fuerza para seguir, porque sí hay días donde gritas y te desesperas y no sé, golpeas una almohada y dices, es que yo no pedí esto. Y tú dices que te comenzaste a tener conductas autodestructivas. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que te estaba sucediendo y cómo te detuviste? Fue justamente, estaba estudiando y me di cuenta que yo ya no rendía en la escuela y por lo regular yo soy como muy cumplida. Entonces me di cuenta que no dormía, que comía súper mal y sobre todo la idea suicida. Entonces los pensamientos suicidas me espantaron. Y lo que hice real es buscar a dónde podía pedir ayuda. Y ya que busqué y vi el lugar, hablé con mis papás y les dije, ¿me acompañan? ¿Cuál era ese lugar, San? Primero fui a pedir consultas, terapias psicológicas al Hospital Fray Bernardino. Ajá. Ahí fui y de ahí empezó un camino. Conocí varios tipos de terapia, varios psiquiatras, doctores, y así fue avanzando durante años. Te hablo que yo tenía, cuando me sucedió, 22 años. Ahora tengo 41. Entonces, cuando pude pedir ayuda, de la mano de mi familia, yo creo que apenas sí tenía 28 años. Sí pasó mucho tiempo hasta para pedir ayuda real. Cuando volteé también y dije de manera consciente así de, todo está destruido. O sea, todo está destruido también, lo que estudio, lo que toco, mis amistades, con quién me relaciono, todo. Y no estoy rindiendo. Y me la paso muy mal conmigo. Y sobre todo eso, las ideas suicidas. Entonces... y ese deseo de no existir era para detener tu pensamiento. Sí. El dolor. Del dolor y sabes bien cómo sentirte así de, pero pues ya para qué entonces sigo si tengo una marca. Una marca. Una marca. Y yo me la creía mucho. Así de, tengo una marca ya para siempre. Sandrita hermosa de mi corazón, ¿cuál marca? Sí, es lo que yo pensaba.
¿sabes? Es muy importante que expliques eso porque otras mujeres pueden estar sintiendo eso. Una marca, ¿cómo? Es que sientes que a lo mejor sin contarlo la gente sabe y te va a señalar. O una marca que también obviamente en tu interior te hace estar siempre alerta. Tu vida nunca vuelve a ser la misma, jamás. Estás alerta, no duermes, desconfías de todo. En este caso, si subes a un taxi o en este momento así un taxi de una aplicación y todo, te preguntas tantas cosas, vas con el seguro abierto. Un miedo que se te queda inscrito en la cuerpa. Okay. Y esa marca, como yo te digo, creo que hasta hace unos años durante pandemia pude darme cuenta que la marca no era para mí, sino para el violador, y que a él se la deberían de pintar en todo su cuerpo y afuera de su casa, y ¿sabes? Y decir, aquí vive el violador, ¿no? Y pude transformarlo eso en un pequeño performance que hice, pero más enfocado para los niños, que se llama Resistol. Y se trata de, si todo el mundo o este espacio estuviera lleno de Resistol, cuando viene el abusador, el violador, y él te toca, ¿no? Y él te viola, la marca a la que le queda no va a ser a ti, no va a ser a la víctima, no va a ser a la sobreviviente. Lo van a ver a él que no se va a poder despegar de tu cuerpo. Y entonces inmediatamente pueden venir a atraparlo y hacer justicia, porque el Resistol va a ser, no te despegues, van a ver que fuiste tú el que me hizo esto. Como si la palabra de una mujer no bastara. Exacto, de una niña, de un adolescente, como si tuviera que ser atrapado en los hechos. Exacto, y la prueba, ¿no? Y aparte, si él se va, a él le va a quedar la marca para siempre y se la va a llevar. A mí ya no me va a quedar este espacio con Resistol, es de él la marca, la huella es de él, no mía. Hay un dolor, creo, particularmente profundo de cuando la víctima se queda con todo esto dentro y piensa que el torturador anda por allí libre y tranquilo por el mundo haciendo más daño. Sí. Sí, y de hecho empiezas a imaginar, yo en mi caso, imaginarme que pasaba por donde había un taxi y yo decía, creo que fue ese, y lo que a mí me pone todavía muy atenta en las noticias es siempre ver cuando dicen, atrapamos a un violador serial, un feminicida, volteo siempre, quiero encontrarlo, ¿no? Quiero ver su rostro y decir, sí, fue él, ay, qué bueno que ya pagó, ¿no? Y eso es lo que te queda, es que tú te quedas con un mundo para resolver un nuevo mundo, una nueva Sandra, y ahora tienes que resolver eso, y el otro no, ¿no? Y el otro no, el otro sigue con su violencia. Sandrita, tenemos unas recomendaciones de libros en nuestra esquinita de lecturas y películas. El primero, el libro de la antropóloga feminista Rita Segato, Las estructuras elementales de la violencia, en la que analiza lo que ella llama el mandato de violación en las masculinidades depredadoras. Es ensayo. Una obra de teatro muy breve, Los perros, de Elena Garro. En una zona rural a una niña de 12 años le dicen que van a raptarla. Entonces su mamá le pide que no pronuncie el nombre de quien la amenaza para que la historia no se repita. Y entonces le cuenta su historia a su hija, cuando ella misma fue raptada. Para cuando termina, su hija ya no está allí, ya se la llevaron. Y los perros que debieron avisar del peligro no ladraron. Me recordó mucho a la película Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que ya les había recomendado en alguna ocasión. Violación, una historia de amor, la novela de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates. Otra que es muy bueno, Mira esa chica, de Cristina Araujo Gamir. Está inspirada en la violación grupal de la muchacha de 18 años en Pamplona. Todos leímos de eso y todas. El horror que tuvo que vivir mientras sus violentadores justamente parecían no entender de qué se les acusaba, ¿no? Los disociados, realmente, los que están partidos por mitad, son ellos, que no entendían en qué había consistido su violencia. Hasta que, por la presión mediática, hubo una revisión del juicio y fue cuando se hizo por fin justicia. El libro autobiográfico de la artista española Hannah Leo, Violación en Nueva York. Ella fue violentada adentro de su casa.
De películas, La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet. Una mujer va a trabajar como enfermera en una plataforma petrolera, cuida a un hombre muy gravemente quemado. Ella es una víctima de la guerra en la ex Yugoslavia, se van enamorando a puro golpe de palabras. Y él va escuchando, entendiendo la dimensión de la tragedia que ella trae dentro. Trata, entre otros temas terribles, de la violación como crimen recurrente de guerra. Sandra, ahí ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué nos quisieras comentar? Que cada una tiene su proceso y que debemos de respetarlo, cada víctima, y que todas podemos ser sobrevivientes al hablarlo. Y que cada vez que lo contamos, soltamos más y podemos ir en busca de nuestra sanación y recuperación. Y que sí se puede levantar la cabeza y seguir adelante. Que sí se puede, que tengamos estas redes de apoyo, que busquemos la terapia. Yo de verdad sin la terapia psicológica no podría, y con la red de apoyo de tu familia, tu tribu de mujeres, ¿no? Tus lugares seguros, y que lo hables. Tú comenzaste a buscar grupos de mujeres, ¿no? Porque fue Sí. cuando te diste cuenta que había muchas mujeres que testimoniaban Sí. de haber sido víctimas de la violencia. Sí, y el pasado 8 de marzo junté sobre todo a mujeres que incluso no conocía de mucho tiempo, pero les mandé un mensaje que iba a ser un lugar seguro, privado, y que si alguien tenía algo que comentar, lo dijera. Y ahí fue también cuando me di cuenta que somos demasiadas, muchas, miles. En 2 momentos, hablando de tu casa, dijiste, me sentí en un lugar seguro. Les dices a estas mujeres, vas a estar en un lugar seguro. Muchas gracias por considerar que aquí podía ser un lugar seguro para ti. Y estoy muy conmovida, Sandrita, y tú sabes que te quiero. Yo también, Tere, muchas gracias. Gracias, Te quiero, de gracias. verdad, por hacerlo, porque lo haces también por las demás. Sí, Gracias sobre por todo. todas. Gracias. Gracias a la actriz y creadora escénica Sandra Villalba por su presencia entrañable, el derecho de las sobrevivientes a denunciar y a ser escuchadas, la validación cultural y social de sus testimonios. Por allí comienza la justicia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.